yo creo que sencillamente la realidad se impone, ¿no? La realidad material, quiero decir. Básicamente, aquí lo que ha ocurrido, porque ya en los años 80, ¿no? Estábamos hablando del campo de batalla vacío, en el sentido que los ejércitos cada vez eran mucho más pequeños. Mary Kaldor publicó un libro en el año 81 sobre el arsenal barroco, ¿no? Básicamente describiendo lo que ya ocurría en los años 70. Y era lo que también la ley de Augustin, ¿no? De que cada vez los sistemas de armas o las plataformas son mucho más caras que las de generación anterior, ya sea la ley de Augustin o el arsenal barroco de Mary Kaldor, el hecho es que estaban observando un mismo fenómeno. Y es que para hacer la guerra a finales del siglo XX hacían falta grandes máquinas, digamos, monolíticas, ¿no? Sistemas de armas complejos, ¿no? El precio de estas plataformas, de estos sistemas de armas, se incrementa mucho más rápido que el crecimiento económico general, ¿no? Si el PIB a lo largo de 20 años aumentaba en aquella época cerca del 4%, el aumento del coste de un nuevo carro de combate, de un nuevo avión, de una nueva fragata, se incrementaba, pues, se multiplicaba. No era un 3% más, a lo mejor te costaba 4 o 5 veces más que el anterior, ¿no? Entonces, de ahí que los ejércitos, no solamente occidentales, sino también soviéticos, fuesen cayendo en cantidad y el campo de batalla se fuese vaciando, se fuese dispersando. Otro fenómeno material que se impone, ¿no? Es que ya en aquella época, en los años 70, a finales de los 70, cuando escribía Mary Kaldor, pues ya se estaba lo que era la segunda estrategia de compensación. Estábamos en el advenimiento de la revolución de los asuntos militares. Los sistemas electrónicos en aquella época se decía, estamos hablando de los años 70, ¿no? Que iban a ver las columnas acorazadas soviéticas avanzando por Europa, entonces le ibas a lanzar municiones de precisión y te ibas a cargar a muchísimos blindados rusos, soviéticos y del Pacto de Varsovia. En ese proceso, que lo ibas a ver desde muy lejos, ¿no? Ibas a infiltrar operaciones especiales. Entre operaciones especiales iban a dar las coordenadas para que la aviación lanzara a algunos cientos de kilómetros en el interior y destruyera columnas enteras, ¿no? Se está hablando de 70, principios de los 80, ¿no? Entonces eso también obligaba a la dispersión de las fuerzas, no a concentrar batallones en pocos kilómetros de frente, sino a dispersar los batallones para evitar esa vulnerabilidad, ¿no? Desde entonces, desde ese fenómeno que se comenzó a observar a finales de los 60 y ya era indiscutible en los años 70, que llevó a la DARPA a hacer sus famosos estudios, a Mary Kaldor en los años 70 a escribir su libro, que se publicó en el año 81, pero lo fue escribiendo en los años anteriores, ¿no? Pues se ha ido acentuado hasta lo que yo escribí en mi libro de la doctrina del multidominio mosaico, pero lo llames como llames, porque también la terminología va cambiando con el paso de los años, ¿no? Pues hace que la demanda de plataformas tradicionales y los hombres que sirven en ellas caigan en número. Y de ahí que te decía que si la guerra duraba 10 años, es posible que esta realidad se imponga y el nivel de picadora de carne, no de picadora de metal o de picadora de maquinitas, ¿no? De picadora de drones, sino de maquinaria de carne, con los años se vaya a reducir bastante. Por un lado, porque a Rusia no le interesa perder millones de hombres, y por otro lado, porque los entornos operativos es así actualmente. Pero y no, o sea, ¿y no crees que no es excluyente? Quiero decir, obviamente, por lo menos hasta ahora se asumía que necesitabas mucho blindado, mucho tal para atravesar un frente fortificado y tal. Pero bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, más en la Primera incluso, no había problema en mandar ahí una oleada de infantería y punto. Darle un rifle a cada hombre y si moría, moría, si no, no. Y eso lo podrían hacer hoy igual y quizás arrojaría más resultados que la ofensiva mecanizada. A mandar grandes unidades de infantería por superioridad y ir rompiendo el frente, ¿no? Con esa cantidad de gente. Y no se hace porque ya no se ve... Pues yo creo que hay un cambio sociológico detrás. O, bueno, no sé, es una idea que tengo detrás de eso. Porque es igual, si yo tuviera, pues eso, el triple de hombres que Ucrania y pudiera
concentrarlos en distintos puntos del frente y lanzarlos en grandes cantidades, igual eso funcionaría. Lo que hizo Wagner en Bakhmut a escala de todo el frente, claro, hasta desfondar a la otra parte. Y eso en otra época, bueno, a eso se jugaba en la Gran Guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial no porque había muchos más medios ya de tipo mecanizado, pero por favor, dime, disculpa. Sí, no, estamos en una conversación, tú me dices tu opinión. O sea que, es decir, ampliar el frente, sí. Es decir, si tuviese, yo que sé, Rusia el triple de hombres. Pero a base de gente, o sea, fusileros. Usar tu gente con fusiles, lanzarla para desfondar al otro, como táctica ofensiva. Nada de blindado, nada de infantería pura y dura. Yo creo que no. Es decir, a nivel operacional, sí ampliaría el frente. Es decir, aprovecharía una superioridad numérica para pues atacar donde hay pocos soldados defendiendo, ¿no? Evidentemente. Pero a nivel táctico, no, básicamente porque eso ya lo intentó Irán, por ejemplo, en los años 80, lanzar hordas, y es que con la ametralladora es que es imposible. Es decir, ya todo el mundo tiene un fusil de asalto. Entonces, la táctica de infantería, de lanzar, es decir, masas de infantes, ya en la Primera Guerra Mundial se demostró que, es decir, eso es inviable. Básicamente porque eso, todo el mundo tiene un STG-44 en manos, ¿no? Y después ametralladoras polivalentes. Entonces, las tácticas de infantería no necesariamente quiero decir de esa manera. O sea, que con tácticas, por ejemplo, los chinos contra los estadounidenses, ¿no? En la guerra de Corea, que lo hicieron toda a base de tácticas de infiltración de infantería que pudieron con la guerra mecanizada por el terreno mucho, claro. Pero, sobre todo más que el hecho en sí, me refiero a por qué Irán lo hacía hace 30 años, aunque no funcionara, o China hacía 60, o estos mismos países hace 70, y por qué ahora no, porque podría arrojar, o por lo menos en aquella época hubo momentos que se probó, falló, otras veces funcionó, a un coste tremendo siempre, pero en realidad hoy podría funcionar si amplío el frente, o igual no, pero la cuestión es que ni se plantea. Lo que hizo quizás Wagner en Bakhmut es lo más parecido que yo haya visto, pero ¿por qué ya no hacen...? O sea, hay un cambio sociológico detrás, en mandar a la gente así a morir se ve como algo impensable en las sociedades modernas, el nacionalismo no es tan fuerte como antes para movilizar gente. Por ahí te quería tirar ahí a ver... No, yo creo que no. Básicamente, a lo mejor en Occidente ese argumento podría ser factible, pero en Rusia no creo que, decir, no hay problema en decir, lo han demostrado, han perdido a muchos miles de soldados, ¿no? Y de hecho no se desvanece el apoyo a la guerra, ¿no? Pero básicamente siguen siendo pocos al lado de las guerras de aquella época, ¿no? Pero es que lo que te quiero decir es que no lo emplean, es decir, no sacrifican de esa manera gente por miedo a perder a decenas de miles de hombres, porque están perdiendo decenas de miles de hombres, sino porque militarmente es inútil. Es decir, es que las tácticas de infantería, estamos viendo en Ucrania, son secciones, pelotones, ¿no? Como muchos, muy dispersos, y como Wagner, ¿no? Y los van mandando poquito a poco, ¿no? Para tratar de crear dilemas imposibles, ¿no? Es decir, el piedra, papel y tijera, ¿no? Yo avanzo, tú me disparas, yo te localizo, entonces te disparo, ¿no? Es decir, eso es táctica normal. Pues eso a nivel de hombres, hacerlo eso a nivel de sección o a nivel de pelotón, y se acabó. Y se acabó. Es decir, no puedes ampliar, es decir, hacer tácticas de mandar compañías enteras o batallones enteros en masa, porque te los derriban, básicamente con fusilería, ¿no? Y además con fuego de artillería, porque ya te los ven venir, organizarte esas compañías, esos batallones desde muchos kilómetros de atrás. Y te lo destruyen. Es decir, con fuego, ya te destruyen. Columnas blindadas, pues no te digo yo, ya si lanzas a la infantería concentrada. Entonces, a nivel táctico, no queda más lanzarle a concentrada, quiero decir, aunque sea con tácticas de infiltración, de enviar muchos pequeños grupos constantemente en muchos puntos del frente, o sea, tampoco ir a ese punto, pero bueno, hacerlo de Bakhmut o lo de Avdiivka, pero con mucha más gente y con un frente mucho más largo, claro. Gente. Porque, por ejemplo, eso, los rusos, o sea, igual si pudieran, no tengo yo tan claro que no lo harían, pero quizás la sociedad actual no esté dispuesta a aceptar llegar a eso, no lo sé. O sea, porque esta guerra hacía...
Yo creo que no, ese no es el problema. El problema es que, para empezar, tu número de hombres es limitado, ¿no? Más allá de que vayas a tener protestas en las calles o no, y hay que dosificar la fuerza. No tendría un éxito táctico sobre el terreno realmente factible emplear en masa a los hombres. De hecho, ya ni siquiera las maquinarias, ¿no? Que fueron esenciales en la guerra del siglo XX, ya la cantidad no está demostrando que no tiene un efecto. Ya Europa Occidental se habría quedado sin tanques, ¿no? Básicamente. Entonces estamos hablando de unas cantidades bastante elevadas, ¿no? Básicamente porque son muy vulnerables las grandes plataformas, ¿no? Y eso lleva a que la guerra pues tenga un entorno operativo en el que a nivel táctico prima la defensiva. No a niveles superiores de la guerra, donde creo que prima la ofensiva. Y de ahí también el énfasis de iniciar guerras de Putin, ¿no? Y porque creo, siguiendo la teoría ofensiva-defensiva, creo que, como están haciendo algunos decir que ahora prima la defensiva, no están entendiendo realmente lo que está ocurriendo, ¿no? En cualquier caso, emplear más hombres siempre está bien para ampliar el frente y hacer tácticas tipo unidades tormenta, ¿no? De poner pequeños cebos y tal. Pues evidentemente, cuanto más hombres tengas, mejor. Pero emplearlos de manera masiva creo que es un desperdicio. Y creo que los rusos lo están entendiendo. De ahí que no sencillamente quieran desgastar al ejército ucraniano con pequeños intentos de táctica de infiltración, empleando pelotones y secciones como mucho, para obligar a los ucranianos a combatir, ¿no? Localizarlos y después bombardearlos. Y ya está. Y esa es la manera adecuada, en mi opinión, ¿no? Respondiendo teniendo esta combinación, adecuada de cómo habría que combatir. Y como te digo, no creo que sea una cuestión de ¿cómo se llama? De que vayan a morir muchas personas, porque llegado el caso se tendrá que tirar quizás bombas nucleares y matar a millones, ¿no? Y podríamos llegar a ese punto, ¿no? O no lo excluirías siempre y cuando se dieran ciertas condiciones, ¿no? En el caso de Rusia, se pregunta, ¿estaría usted dispuesto a usar armas nucleares y matar a millones de personas? Sí. En América, ¿mataría usted a 1 millón de iraníes con tal de salvar la vida, creo que se hizo 5.000 americanos? Respondieron que sí, ¿no? Por tanto, yo no creo que... Es decir, hay un cambio en la sociedad. Fíjate que Ronald Inglehart, que fue el que comenzó a investigar el tema del cambio sociológico, de una manera me refiero científica, ¿no? El cambio cultural en las sociedades occidentales, de las sociedades postmaterialistas, lo que algunos podrían decir sociedades postmodernas, ¿no? Pero lo llaman sociedades postmaterialistas. He sido cuenta en sus estudios, ¿no? Que son tochazos muy interesantes de leer, que solamente ocurría en Europa Occidental y América del Norte. Ese cambio cultural no lo detectó en Europa del Este, ni en Rusia, ni en otros países. Solamente y están ya en un nivel sociológico que es similar al que hay en Occidente en los años 60. Ha seguido aumentando la renta per cápita, no sé qué, tal, ¿no? Caída de la fertilidad, ¿no? La mujer se incorpora al mercado del trabajo, lo estamos viendo en todos los países, en China, ¿no? Que ya son países de ingresos medios, que son países con un nivel de vida superior al que tenía España en los años 60. Hay que ver cómo se vivía en España todavía en los años 60, ¿no? Estoy hablando a lo mejor en Suecia y tal, pero que los niveles de vida han seguido aumentando en general, ¿no? A nivel mundial, y por tanto ya son países que tienen niveles de ingresos medios que no vienen niveles sermundistas, ¿no? Y que la gente no se ofenda por ese término, pero sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y por tanto, Inglehart se daba cuenta que eso solamente ocurría en Occidente. Por tanto, yo no creo que sea tanto una cuestión de modificaciones en la estructura productiva que cambiaran la mentalidad de la sociedad, sino que lo que ocurrió en Occidente, porque esa no es la tesis de Inglehart, lo que ocurrió en Occidente sencillamente hubo un cambio de mentalidad, pero no porque cambiara, porque naciera una clase media que pidiera, decir, posheroica, ¿no? Esos cambios solamente ocurrieron en Europa Occidental. Curiosamente, en Europa del Este, que estuvieron
impermeables a los años 60 Ujú. y todo el revulsivo cultural que implicó en Occidente, ¿no? En la civilización occidental los años 60, estuvieron pues al otro lado del telón de acero, pues no lo tienen, ¿no? Y tienen, pues eso, visiones mucho más autoritarias de la política, mucho más tradicionales de la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Ujú. Y no están intoxicados, bueno, yo no, porque soy, es decir, no soy de derecha y tal, pero lo que ahora se llama la cultura woke, pues en Europa del Este Mm. lo están bastante más impermeables porque no tuvieron ese cambio cultural que aquí vivimos en los años 60 y sin embargo ya el nivel de vida ahí es similar al que teníamos en Occidente en los años 60, ¿no? Por tanto, ya te digo, lo de sí sería Entonces, en aplicable lo nuestro que tú me caso, sí. Entonces, en aplicable a nuestro, aplicable a Europa Occidental, lo que tú me dices, sí. Pero yo te digo, a Europa, en Rusia, desde luego, yo creo entonces, que no. ¿no habría un cambio respecto al ruso moderno con mentalidad de los 60 respecto al ruso antiguo con mentalidad de los 20? Bueno, vamos a ver, tampoco he hecho yo los estudios a fondo tipo Ronald Perdón, estoy Inglehart. rizando mucho el rizo. No, 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 es una pregunta bastante que va precisamente a la cuestión central, ¿no? Como he dicho en alguna ocasión, dije hace meses, esto es una guerra espiritual, ¿no? Como todas las grandes guerras, son por cuestiones espirituales, no por cuestiones Te geopolíticas, cito cuando materiales y tal. comento, bueno, no sé si todas son tan espirituales, pero sí, te entiendo. Me refiero por cuestiones no materiales, ¿no? Ah, Hablo, bueno. como soy ligeramente hegeliano, pues hablo de eso, de la evolución del espíritu, ¿no? Absoluto. Ajá. Y bueno, el hecho es que mucha gente que sí compraba la tesis de Ronald Inglehart, que era por cuestiones materiales, ¿no? Creía que ese cambio cultural iba a ocurrir en Rusia y que iba a tener democracia y que Gorbachev era como rompehielos, ¿no? ¿Qué Mm. pasó? En los años 80, Stalin era un tirano, mató a un montón de gente, el Gulag, no sé qué, ¿no? Ahora el político más admirado en la historia rusa es Stalin, ¿no? Se Mm. pregunta a la gente. Y cuando hablas con rusos, jóvenes incluso, mi profesor de ruso hace años y tal, un tío muy curioso porque tenía ancestros de diferentes lugares de Rusia y del mundo árabe y tal, y por tanto tenía una visión bastante antropológica, ¿no? Porque vivía tanto en países árabes como en la Unión Soviética, años 60, años 70, ¿no? Pues él hablaba con su hijo, que es una persona que ahora debe tener, pues, joder, ¿cuánta tendrá el hijo de mí? Pues no sé, debe tener tu edad aproximadamente, un poco más, ¿no? Unos 30 y pico Ujú. por ahí. Ujú. Y el tío estaba flipado con Stalin. Lo flipadísimo. Stalin es lo mejor, nos hace falta un Stalin y así un montón de gente en Rusia.